Gracias. Me alegra mucho dar nuevamente la bienvenida a Israel al presidente Nikos Christodoulides. Tenemos una larga amistad, no solo personal, sino también entre Chipre e Israel. Vamos a hablar sobre nuestra cooperación en un proceso de gran transformación. Creo que las acciones derivadas de la guerra han cambiado gran parte de la ecuación en Medio Oriente, pero seguimos siendo desafiados por fuerzas radicales y agresivas desde muchas direcciones. Como dos democracias en el Mediterráneo Oriental, entendemos claramente que nuestro futuro compartido y la mejor forma de preservarlo es incrementando la prosperidad y la seguridad de nuestros pueblos. Una de las ideas que hemos discutido es el IMEC, Corredor Económico India a Medio Oriente Europa, un proyecto verdaderamente revolucionario y transformador que queremos poner en marcha. También queremos celebrar una reunión trilateral en Jerusalén entre Israel, Chipre y Grecia. Lo hemos hecho a lo largo de los años y queremos renovarlo tan pronto como sea posible. Ese es uno de nuestros objetivos. Con respecto a los ataques desde el aeropuerto en Gaza o Siria, según el contexto, no los toleraremos. Tomaremos medidas contundentes contra ellos, recordando siempre que actúan bajo la dirección y con el apoyo de su patrocinador, Irán. Haremos lo necesario para proteger nuestra seguridad, responder de manera efectiva y enviar a Irán una clara advertencia para que detenga este tipo de acciones. Gracias, primer ministro, por su cálida bienvenida. Es un honor estar nuevamente en Israel, apenas 2 meses después de asumir mis funciones como presidente. A pesar de los recientes ataques terroristas, cuya violencia condenamos sin reservas, estoy aquí para enviar un mensaje claro sobre la importancia estratégica de la relación entre nuestros países. Chipre e Israel comparten una amistad profunda basada en valores democráticos comunes y una visión compartida para la estabilidad y prosperidad regional. Nuestra cooperación bilateral ha alcanzado niveles impresionantes, pero aún hay mucho más que podemos lograr juntos. Hemos acordado celebrar nuestra primera reunión de gobierno a gobierno en el primer trimestre de 2024, lo que subraya nuestro compromiso de fortalecer aún más nuestras relaciones. Identificamos pasos concretos en áreas clave como el diálogo político, energía, defensa, inteligencia artificial, negocios y turismo, donde el número de visitantes israelíes a Chipre sigue aumentando. En cuanto a la cooperación enérgica, discutimos cómo avanzar en proyectos conjuntos como la interconexión eléctrica, el gas natural y las energías renovables. Estos proyectos, incluyendo el Euroasia Interconector, son fundamentales para diversificar nuestras fuentes de energía y conectar el Mediterráneo Oriental con Europa. También abordamos nuestra colaboración en la lucha contra el terrorismo. Reiteré al primer ministro que Chipre condena todas las formas de terrorismo y destacó la importancia de nuestra coordinación continua en este ámbito. Además, discutimos la expansión de nuestra asociación trilateral con Grecia. Esta alianza no está dirigida contra ningún país, sino que busca fomentar la cooperación regional. Esperamos con interés la próxima cumbre trilateral, donde exploraremos formas de fortalecer aún más nuestra colaboración. Finalmente, agradezco a Israel por su apoyo durante los recientes incendios en el distrito de Limassol. Este gesto refleja la solidaridad y la amistad que unen a nuestros pueblos. También, todos los rehenes deben ser liberados. La liberación de los rehenes es, obviamente, algo que seguimos exigiendo de forma constante. Contamos con el apoyo de nuestros amigos y pedimos también a otros que ejerzan presión, especialmente a quienes tienen una influencia significativa sobre Hamás, influencia que, lamentablemente, no siempre utiliza. Por ejemplo, la cooperación con Qatar podría haber facilitado este acuerdo. Eso es lo que esperamos. El apoyo de nuestros aliados y la presión de aquellos que realmente pueden influir sobre Hamás. Reitero nuestro llamado a la liberación inmediata de todos los rehenes, tanto los que están vivos como los fallecidos,
y su repatriación a Israel. Esto es un requerimiento básico del derecho internacional y un imperativo moral. Sentido común. Es un asunto puramente humanitario y los asuntos humanitarios no tienen nada de política o geopolítico. Lastimosamente Hamás no lo reconoce. Es por eso que debemos aumentar la presión tanto diplomática como militar, lo cual estamos a punto de hacer. Amigo mío, gracias nuevamente. Bienvenido a Jerusalén. Quiero dar la bienvenida al presidente Daniel Noboa de Ecuador en Israel. Ecuador y Israel tienen una gran amistad. Espero consolidar aún más esta amistad con las decisiones que hemos tomado hoy en áreas como la agricultura, el agua y otros campos de cooperación. Quiero que estas iniciativas se lleven a cabo lo más rápido posible porque valoro enormemente su amistad y valoro su decisión de establecer un centro de innovación en Jerusalén. Nos complace trabajar de cerca con nuestros amigos, países democráticos que comparten valores comunes. Gracias, señor primer ministro. Quiero agradecerle a usted y a todo su equipo por los esfuerzos que han hecho para hacernos sentir como en casa. Hemos sido tratados como amigos, como aliados y como una nación dispuesta a cooperar con Israel. Para nosotros es simple. Tenemos los mismos enemigos. Nuestros enemigos son la pobreza, el terrorismo y la miseria. Y los combatimos. Y los seguiremos combatiendo hasta el final. Por eso, siempre contará con mi apoyo, siempre contará con mi amistad. Y la nación de Ecuador trabajará junto a Israel para alcanzar objetivos comunes a través de la democracia. Quiero decirte nuevamente, gracias por venir. Espero la posibilidad de visitar Ecuador. He oído mucho sobre ello y me encantaría visitar su país y conocerlos. Nos encantaría tenerle. Puede visitar Galápagos y es uno de los lugares más hermosos del planeta. Estoy seguro que te gustará. Te esperamos allí. Todavía tendré manifestantes. Sí.